este su programa Lo que los padres deben saber, una nueva entrega desde aquí, desde la Feria del Libro, la 25ª Feria Internacional del Libro, en Lo que los padres deben saber, en su nueva plataforma EduMás. Aquí estamos y hoy es bueno destacar, resaltar que esta Feria Internacional 2023 está dedicada a Janet Miller. Y como país invitado tenemos a Israel. Así es, Janet Miller, señores, una destacada escritora de nuestro país con diferentes escritos, poniendo nuestra República Dominicana en alto y con grandes premios en sus diferentes escritos que ha tenido. Realmente un honor que realmente esta Feria del Libro se le haya dedicado justamente a ella. Entre esos escritos más reconocidos tenemos A mí no me gusta el bolero, La vida es otra cosa y Color de piel. Estos son uno de los tantos libros que ha escrito y en los que ella se ha podido destacar. Realmente, si usted quiere seguir descubriendo o investigando acerca de la vida de esta escritora que ha puesto nuestra bandera bien en alto, le invitamos a que investigue o venga a la Feria del Libro, a la Feria Internacional del Libro 2023 y pueda apreciar todas las emociones que se están viviendo aquí en esta Feria del Libro. Así que no se lo puede perder. Es bueno destacar que nosotros desde aquí estamos haciendo un programa sumamente especial, pero igualmente vamos a continuar con esos segmentos que a ustedes le han impactado y le han gustado desde siempre. En este momento vamos a tener la presencia de Yuderki Vargas, que nos estará deleitando con algunos tips importantes y de mucho interés para toda la familia en Padres al Día. Hola Yuderkis, bienvenido. ¿Cómo te sientes? Yo estoy feliz y más de estar en esta nueva plataforma que estamos estrenando en toda esta semana y desde la Feria del Libro. Qué interesante todo lo que está pasando aquí. Así es, están pasando muchas cosas interesantes y por eso nuestro deber invitarle a todos los que nos están viendo a que se pasen por aquí y vengan a disfrutar realmente de esta Feria del Libro, señores, porque hay de todo y para todo, que es lo más importante. Yuderki, ¿pero qué tú nos traes en el día de hoy? Pues hablando de feria y estamos en feria, vamos a invitar a la familia a que venga a visitar la feria, pero así, en familia, en grupito. Y vamos a ver todas esas ventajas que se tienen al venir a la feria en familia, valga la redundancia. Claro que sí, vamos a escuchar qué nos tienen. Pues entre las ventajas está fomentar el amor a la lectura compartida y a la lectura individual. Cuando hablamos de la lectura compartida, si venimos en familia que buscamos los cuentos, las historias y sobre todo inculcarle a nuestros niños esa lectura individual, ¿verdad? De que se vayan enamorando. Entonces, un punto importante de venir en familia es que fomentamos el amor por la lectura. Así es. ¿Verdad que sí? Otro punto es que crea oportunidades de aprendizajes inimaginables. O sea, cuando venimos a la feria descubrimos tantas cosas que están llenas de emociones que a los niños se les va a encantar y a veces hasta los jóvenes que a veces son un poco
receptivos, ¿verdad? Pero crea muchas oportunidades. Sobre todo, fortalece los lazos familiares. ¿Verdad que sí? Y sobre todo en estos tiempos. Entonces vamos a armar esos grupitos y venir en familia, que vamos a fortalecer esos lazos familiares. Se podría decir, Yuderki, que es una actividad que al realizarla en familia trae muchísimos beneficios. Claro, con la exploración de libros, de actividades, que se haga junto como un gran equipo, como lo que uno es en familia. Eso es muy importante. Otro punto es que visitar la feria puede inspirar conversaciones interesantísimas y significativas. O sea, van a salir muchos temas buenos de aquí. Claro, sobre historias, personajes, diversas curiosidades del mundo, del espacio. O sea, tú venir a la feria, tú no te imaginas todo lo que tú puedes hacer con tu familia. Así es. Otro punto muy importante de venir a la feria, además de hacer todo eso, es que se pueden hacer muchísimas cosas. Entre los talleres se exploran todas las variedades de los libros, se conocen diferentes charlas. Autores, sí. Las sesiones de las firmas de libros, que eso es muy importante. Además, interesante cuando tú lees un libro y conoces el autor y que te firme un libro, eso es grandioso. Sí, y sobre todo disfrutar con los pequeños y los jóvenes todas las actividades que hay para los niños, como cuentacuentos, talleres creativos, donde se hacen diversas cosas, títeres, pinturas, demás. Y sobre todo llevar a la casa de esos libros que te puede hacer de mucho interés. Tú te imaginas, tú vienes por ejemplo con Ángel y tú sabes que tú te vas a llevar todos los libros que aparezcan. Todos los cuentos que aparezcan de animales. ¿Verdad que sí? Así es. Entonces, aparte de todo eso, están los lugares que visitar. Los lugares para visitar en la feria. Tenemos 12 pabellones que están excelentemente ubicados, donde uno te da el paso de los otros. Pero no tenemos el tiempo suficiente para hablar de todos los pabellones. Así es. Entonces, lo que podemos decir es que vamos a hablar de algunos en específico. Que está, por ejemplo, el pabellón azul de la poesía. Es prácticamente el primer pabellón. Está en el Teatro Nacional y tiene adelante una decoración que te invita a entrar. Aquí se hacen muchas actividades que tienen que ver con literatura, con poesía. Entonces, invitamos a la familia a que venga y a que se dé un paseíto por ahí, sí, ¿verdad? que visite el pabellón. Está también el pabellón del cómic, donde están todas las ilustraciones. A los padres y los que también les gusta. Ilustradores, claro, está dominicanos. Wow. Señores, en este pabellón vamos a ver cosas interesantísimas y está dividido en 3 salas, donde se dan charlas, donde hay audiovisuales y donde hay competiciones, pero todo lo que tiene que ver con el cómic. Todo es en base al cómic. Además tenemos muchos niños que les encanta dibujar. Y los padres también. Claro, el pabellón de la imaginación es uno que es magnífico. Este tiene unos espacios donde están las universidades, está Pucamaima, INTEC y el Instituto Superior, el Instituto de Tecnología Superior, donde sus estudiantes son los que han creado y desarrollado todo lo que hay allí. Allí están videos, juegos, robots. Tú puedes hacer lo virtual, la realidad virtual. Tú puedes hacer muchísimas cosas ahí también. Muy interesante. Y una experiencia increíble, inolvidable. Y sobre todo para los más pequeños, cuando se ponen la careta esta de 4D, sí, que la pasan y que ven cosas. O sea, es muy, muy interesante. Y ya así finalizando, tenemos el pabellón de la animación a la lectura, que está en el Museo Natural, que está aquí cerquita, y también, sin dejar de mencionar, está el pabellón de nuestro país invitado, que es Israel, que tiene de todo. Señores, hay que pasar por ahí para conocer la cultura de Israel.
ahí hay de todo. Disfrutar de eso. Sí, es muy chulo, muy bonito, muy interesante, con muchas curiosidades. O sea, nos sorprende, porque de verdad es una cultura muy diferente a la nuestra. Y está de más decir el pabellón de los autores dominicanos, el de cine y literatura, en fin, invitamos a toda la familia que venga a la feria a disfrutar y a llenarse de emociones y de conocimientos. Y sobre todo, Yuderki, que hay muchos padres que dicen, ¿cómo motivo a mis hijos para que lean? Pero esta es una gran oportunidad, motivarlo viniendo todos a la Feria Internacional del Libro en familia. Así es. Y así ellos van a empezar a despertar Claro. esa curiosidad por los libros, por las letras. Así es, no se van a arrepentir, de verdad que sí. Así es que a darse su vueltita por la feria, que lo van a disfrutar. Además que hay muchísimas actividades que se están realizando desde aquí. Entonces, es hora de que realmente ustedes se den un paseo por aquí, que aún quedan algunos días y son muchas las actividades que se están realizando. Así es, gracias Dalina por estar aquí con nosotros y gracias por la invitación y de verdad que hay que salir a disfrutar. Bueno, gracias a ti, Yuderki, a ustedes no le cambie, que aún hay mucho más de lo que los padres deben saber. Y aquí estamos de regreso en su programa Lo que los padres deben saber, desde la 25ª Feria Internacional del Libro 2023. Y llegó el plato fuerte, señores. Así es, tenemos a nuestro invitado que tiene un súper tema, donde trataremos de sacar lo mejor de él. Como siempre, nos acompaña nuestro compañero Leonicio Mena, técnico docente nacional. Bienvenido, Leonicio. Gracias, Dalina. Para mí es un placer estar con ustedes en este interesante programa. De verdad que ir a la Feria Internacional del Libro es de verdad un placer para mí. El placer es nuestro realmente, Leonicio. Y es que esos temas que siempre tú traes aquí para que los padres vayan, ¿verdad?, aprendiendo junto con nosotros, son sumamente interesantes. Hoy un tema muy importante y es la influencia de la lectura en el desarrollo del pensamiento crítico. Así es. Bastante candente ese tema, así para la Feria del Libro. Así, yo creo que es un momento oportuno para nosotros entonces comprar ese libro que se identifica con nosotros y que nos puede dejar conocimiento para nosotros cuestionar muchas cosas que hay en el día a día. Pero vamos de una vez a entrar en materia, Leo. ¿Cómo influye la lectura para desarrollar el pensamiento crítico? Cuéntanos. Yo creo, es una interesante pregunta y lo primero que quisiéramos partir es, ¿puede una persona ser crítico sin leer? Eso podemos partir desde esa pregunta retórica para hacer ciertas conclusiones. ¿Puede una persona ser crítico sin leer? Permítanme que decirle que desde mi punto de vista puede ser una persona que emite opiniones, pero no necesariamente ese conocimiento esa opinión está apegada a la realidad. Porque una persona que no lee, que no investiga, que no se apropia del conocimiento, difícilmente puede emitir un juicio propio y adecuado sobre una situación. Entonces la lectura de por sí influye mucho en el pensamiento crítico. Eso hay que entenderlo, porque una persona que es crítica es una persona que tiene un pensamiento que razona de manera objetiva, o sea, que está apegado a la realidad. Ser crítico y criticar algo conlleva de alguna manera un análisis. La palabra crítica está muy apegada al razonamiento y el razonamiento de por sí está apegado al conocimiento, a esa base fundamental que una persona tiene que cultivar. Por eso el conocimiento está ligado en principio con la cultura. El ser humano tiene que tener cultura, tiene que cultivar las letras, tiene que disfrutar del conocimiento. Entonces, para poder pensar de manera crítica, tiene que tener un fundamento teórico, tiene que tener antecedentes para entonces partir de eso que tiene frente a una realidad y cuestionarla. Por lo tanto, desde mi punto de vista es difícil que una persona que no lea, que no se apegue a un libro para emitir un juicio, y entiéndase algo, cuando hablamos de lectura no importa lo que usted quiera leer. Ahora bien,
Lo que sí nosotros tenemos que cuidar es de qué vamos a hablar. Porque si usted no conoce, y vivimos en una sociedad que emite juicio de muchas cosas, pero no necesariamente eso te hace ser una persona crítica. Tú lo que te convierte en un tipo que hace opinión, como generalmente nos encontramos en los medios de comunicación, que una persona, y voy a poner un caso reciente, creo un artista que lo mataron, dijeron que estaba muerto y la gente no investigó y automáticamente propagó la información. Sí, sí. Y de verdad, eso es ser crítico. El crítico es la persona que investiga, que indaga, que analiza. ¿Y qué es el análisis? El análisis es partir en parte algo y entonces ver algo y dividirlo y decir esto no, esto sí. Pero desde que alguien emite un juicio y sin profundidad ninguna, entonces eso no te hace crítico. Por lo tanto, es interesante que una persona versada, leída, cultivada en el conocimiento, primero, que lea, que indique un perfil de lo que quiere hablar. Eso es otro también. Tú no puedes hablar de todo. Entonces, porque no lo sabemos todo. Para nada. Entonces, obviamente, no debería de ser así. Un médico se prepara en una especialidad. Así es. Hoy incluso hasta está desapareciendo la medicina general, porque hay un especialista y tú vas directamente para que te refiera o haga algo en torno a tu salud. Sí. Así es, entonces es interesante que nosotros, para ser críticos, que leamos, que podamos investigar, que podamos identificar qué queremos saber, que veamos cuál es el libro. Y como decía Sócrates, también cuando habla de la ignorancia, es mejor pasar por ignorante que creer que eres un sabio cuando no sabe ni siquiera lo que dice. Y Sócrates es muy claro con esto. Si no sabe lo que va a hablar, cállate. Prácticamente eso era lo que no decía. sé si es un poco fuerte, pero bueno. Pero es la realidad. Así y tú es. tocaste un punto muy importante. Tú decías, hay personas que saben de todo, sin embargo, no saben nada, absolutamente. Simplemente emiten un juicio ante cualquier tema, sin haber leído, sin hacer una investigación. Entonces, ¿qué tan importante es que los docentes trabajen en la construcción de esa criticidad en sus estudiantes? Mira, fundamental. Yo creo que lo primero que tiene que hacer un docente también es leer. El docente no se puede quedar en la planificación. Y sabemos que esos temas burocráticos a veces le consumen mucho tiempo. Sin embargo, para desarrollar un pensamiento crítico, tú tienes que ser crítico y tú tienes que soportar la parte crítica. Por eso a veces solemos decir, ¿hasta qué punto de verdad nosotros estamos preparados como docente para tener un estudiante crítico? Eso es importante cuestionarlo. ¿Hasta qué punto nosotros podemos soportar que ese estudiante contradiga lo que nosotros ponemos y desarrollamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Por lo tanto, el docente tiene que leer, no puede quedarse en simplemente desarrollar su práctica docente y quedarse con ese cuadernito para toda la vida. Tiene que fundamentarse, tiene que leer el diseño curricular, tiene que leer cultura general, tener cultura general, pero también especializarse en su área constantemente. Escuchar. Es fundamental que el docente, para desarrollar un pensamiento crítico, escuche al estudiante. No como una manera porque a veces creemos que por quedarme en silencio, ya te estoy escuchando. No, a veces para refutar la idea que yo quiero plantear y no te estoy escuchando, no estoy analizando. Y es fundamental que el docente pueda desarrollar el pensamiento crítico también en el estudiante con una estrategia que a mí me gusta mucho. Primero, la estrategia esa de la investigación, que el estudiante investigue, que el estudiante pueda desarrollar la autonomía del pensamiento, que tenga autonomía, que el estudiante pueda ver y discriminar una información, que le enseñe un mínimo de investigación, que le diga cuáles fuentes usted quiere que se desarrolle ese trabajo, que esa es otra. Lo ponemos a desarrollar un trabajo y el estudiante va a Wikipedia y copia eso, a veces hasta sin leerlo. Tal cual está. Pero lo peor es el docente. Sí. Y el docente, ahora que estamos hablando de libros, a propósito del Ministerio de Educación, los libros anteriores que teníamos,
Señores, daba pena los libros, ahora que están cuestionando los libros que tenemos ahora, que generalmente lo están cuestionando porque no saben lo que teníamos anteriormente, que eran libros escritos prácticamente de Wikipedia, y que me perdone el Ministerio de Educación hace unos años atrás, pero realmente los libros prácticamente eran copiados, incluyendo editoras famosas de este país, es que tenían libros escritos prácticamente de lo que dice Wikipedia. Entonces, un estudiante no puede ser crítico cuando tú le dices no usa la información de Wikipedia, y resulta que cuando tú mandas al estudiante a investigar, encuentra la información de Wikipedia pegada en tu libro. Y no puedes ser crítico cuando hace solamente una investigación por arribita de una sola fuente. Así Lo es. ideal es que se nutra de diferentes fuentes para que él tenga su propia opinión. Necesariamente. El estudiante tiene que sacar conclusiones propias. A veces creemos que por hacer una exposición, y ahí viene el tema de la memorización, la memoria, que afectó mucho al proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, definitivamente. Tú recuerdas que nosotros teníamos que recitar prácticamente, era Tal cual estaba. así mismo. Como estaba, había que recitarlo. A veces hasta la coma, tú tenías que decir, la coma que está en tal lugar, y así tenía que escribirlo, hacerlo. Sin embargo, señores, eso no es pensamiento crítico. Eso no ayuda. Es necesaria la memoria en una etapa de la vida. Y Porque hay es que necesario en tener- algunos casos Así es. específicos, pero no en todos. Así es necesaria la memoria. Sin embargo, tenemos que traducir eso que aprendimos, tenemos que llevarlo a lo que se conoce como el proceso de la metacognición, que es realmente el objetivo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para los que nos escuchan, la metacognición es la capacidad que debe tener un individuo de poder reflexionar sobre lo que leyó y no quedarse plenamente con eso. Así es, porque como decía, recuerdo esos filósofos antiguos, Heráclito, todo fluye, el conocimiento no se detiene. Y el día que se detenga, a propósito de que estamos aquí en la Feria Internacional del Libro, el día que se detenga, se apaga la ciencia, se apaga el ser humano. Y de por sí el ser humano nace, está hecho para desarrollar la ciencia, desarrollar el conocimiento. Y eso solamente se puede en base a la lectura. Una persona que no lee, que se acuesta constantemente, sin leer algo en su vida, no importa lo que usted lea, Lo importante es es leer. que lo Leo. haga, Eso es así. es que Y lo no importa haga. el tiempo, mucha gente pregunta, pero ¿qué tiempo debo durar leyendo? Pero con 15 minutos que usted lea a diario es suficiente. Claro, el que le gusta leer no va a leer 15 minutos, va a leer mucho más, pero es una buena estrategia para empezar a leer. Así es. La lectura, señores, mire, cuando usted quiere comenzar a leer algo, empiece a leer lo que le gusta. Eso es interesante. Cuando a mí me nació el deseo de leer, fue leyendo revistas de carro, yo siempre lo digo, suelo decirlo. Leyendo revistas de carro, entonces... Era lo que te gustaba en el Era lo momento. que me gustaba. Claro. Yo quería leer lo que decían de los carros del futuro, cómo iban a ser los vehículos del futuro, que ya lo estoy viendo, aunque ya estoy muy viejito, pero estoy viendo eso. Y luego fui cambiando. Y yo recuerdo la primera vez que yo me leí Don Quijote de la Mancha, que lo leí en la versión grande de la traducción, de esa traducción es española, que ahí... Un super libro. Señores, sin embargo, cuando lo leí yo quería amanecer, o cuando leía la Odisea, la Ilíada, o cuando me encontré con algo de Dante Alighieri, la Divina Comedia. Cuando yo entré en ese mundo de la Divina Comedia, recuerdo que yo me quería ir al mundo, al supramundo con él, y yo me sentía esa alma que se iba al infierno y que desde el infierno también subía en el estadio que presenta el libro, porque lo vivía. Y eso me hacía sentir maravilloso. Y eso es leer por placer, Leo. Por placer. Realmente. La lectura tiene que convertirse en eso, leer por placer. Tú tienes que disfrutarlo. Tú Definitivamente. tienes que enamorarte. El libro tiene que ser como esa primera mirada cuando tú la ves a ella. Y ahí los que están enamorados, que nos están viendo, que miran a su pareja en este momento, me imagino, cuando estás enamorado. Porque esto te despierta y la lectura precisamente te entra en esta intimidad del ser y la naturaleza.
Te pone en contacto con mentes brillantes. Uf, cuánta gente, señores, no han salido del país y conocen el mundo. El mundo completo. Y vamos a continuar, señores, este conversatorio con Leonicio Mena, pero nos vamos a ir a una pausa. No le cambie porque esto apenas inicia. Con este conversatorio realmente sumamente interesante con Leonicio Mena, señores. Y yo dije que era un plato fuerte y sé por qué lo digo, porque lo hemos tenido en otras ocasiones y da muy, muy buenos temas. Leonicio, hay algunas preguntas que le interesa hacer a las personas que están aquí de visita en esta Feria del Libro. ¿Qué tal si escuchamos? Excelente. Me gustaría saber cómo piensas tú que puede fomentar el pensamiento crítico, la literatura, en esta era digital. Uy, en esta era digital. Ahí, señores, Cuéntanos. eso sí da mucho que beber. Yo creo, primero que decir que es la literatura de manera sencilla para que las personas conozcan, y es un tipo de expresión artística en donde el autor expresa emociones. Breve, pudiéramos hablar un poquito más, y de manera estética el autor utiliza la palabra para transportarnos a realidades prácticamente a veces ni siquiera vividas. De una manera sencilla el tipo de la literatura. Mira, la literatura de por sí está hecha para responder al pensamiento. Lo primero es que desde que tú lees, ya tú estás en un estado que no es el tuyo de manera habitual. Cuando tú empiezas la lectura, tú sales. Y si es verdad que cada momento ya tú no eres igual, cuando tú lees un libro, entonces tú te transformas. Por lo tanto, la literatura de por sí te hace ser crítico porque siembra la base del conocimiento. Pudiéramos decirlo en términos antiguo y reciente, la literatura te saca, la lectura de por sí, la literatura te saca de la caverna. Y eso hace un paralelismo histórico con esa antigüedad filosófica de Platón cuando narra el mito de la caverna, que el ser humano a veces se queda en la caverna cuando no sale del conocimiento. Y yo creo que la persona precisamente cuando no lee se queda ahí rezagado y triste, pudiéramos decir, porque no conoce la belleza. Y tú sabes algo que hay que decirlo interesante, la lectura es algo que no es, y lo hemos repetido en otra ocasión, el ser humano no nace para leer, no es una característica que está cimentada en el cerebro. O sea, a ti te abren el cerebro, te hacen una operación y te dicen aquí hay un espacio para leer. Para la lectura. Para la lectura no lo hay. Es algo que el ser humano hace y desarrolla. Entonces es interesante que podamos, luego podamos verlo desde el análisis incluso hasta de lo que diría la neurociencia en la parte de la lectura, que también es muy provechoso. Muy interesante y muy en boga ahora cuando se habla de la neurociencia, pero hay otras preguntas que quieren hacerte otras personas que están visitando la Feria del Libro. Interesante. ¿En qué medida la lectura puede ampliar el entendimiento de otras culturas? Muy bien. Yo creo que, interesante pregunta, la lectura de por sí está muy relacionada con el tema de la cultura. Y de hecho hay muchas personas, decíamos en un momento, que han andado el mundo completo leyendo un libro. Entonces, leer nos acerca a las realidades vividas en otros países, porque el autor te cuenta las realidades de esos países y entonces tú la puedes conocer, y cuando tú la conoces, incluso cuando ya tú vas a esos lugares, tú la sientes. Por eso es interesante, incluso cuando tú lees la cultura de Grecia, y tú sabes que el pensamiento como tal se fundamenta en esta cultura, cuando entonces tú vas a Grecia, que empieza a ver todos esos lugares emblemáticos, entonces tú tienes más manera para entender o forma. Hay una intimidad más cercana. Más cercana realmente, porque ya tú tienes una imaginación y sabes a lo que se refiere cuando el autor habla de alguno de esos, por ejemplo, monumentos o lugares históricos de Grecia. O aquí mismo, por ejemplo, tú lees un libro y yo, por ejemplo, en Cebicos, provincia de Sánchez Ramírez, cuando leía sobre la zona colonial y ahora cuando vengo aquí, cuando vengo ya yo pensaba que la conocía porque la veía en el libro, cuando hablaba de la calle de la Dama y eso.
O por ejemplo, andando por acá en este lugar, la Plaza de la Cultura, Juan Sí. Pablo Duarte, veía los 4 elementos, automáticamente yo me fui a Grecia, porque lo había leído en un libro. Y así entonces eso nos transporta a realidades realmente importantes. Y ahí es cuando decimos que desde un sillón visitamos el mundo entero a través de la lectura. Pero que no se queda ahí, porque eso entonces impacta en lo que somos. Y eso es interesante, porque lo conocemos desde ahí, pero nos quedamos con eso y eso nos fortalece hasta de manera biológica en el ser como somos. Eso es así. Escuchemos otra de las preguntas que tienen los visitantes de la Feria del Libro. Yo quiero saber ejemplos de autores o libros que hayan tenido en su contenido impactos significativos a lo largo de la historia. Uf. Bueno, Ay, hay ay, ay, muchos. ay, ay. Señores, mira, por ejemplo, en la historia nuestra, así contemporánea, o en la fundación, cuando tú piensas a Hostos, por ejemplo, en la educación, ya de manera, por ejemplo, en la parte de la educación, cuando tú piensas a Hostos, que tú lees algunos de los libros de Hostos, o cuando tú lees a Juan Bosch, La Mañosa, algunos libros interesantes, Judas Iscariotis, el traicionado de Juan Bosch, y tú te entras y te sumerges en esa realidad, tú puedes entonces ser más crítico, desarrollar tu pensamiento. Pero yéndonos, por ejemplo, a Friedrich Nietzsche, autor que yo me he leído prácticamente todos sus libros, por ejemplo, Así habló Zaratustra, Humano demasiado humano, y otros títulos que cuando yo leo esos libros, o el discurso del método de René Descartes, que aunque es el año 1600 por ahí, sin embargo, cuando uno se entra en esos libros, y recuerdo una frase de Descartes que decía, dudarlo todo, incluso hasta de que está dudando. Entonces te cuestiona, te llama a decir lo que el otro dice, no necesariamente tiene que ser verdad. Entonces eso te invade, te transforma. Es una forma de no aceptar todo. Así es. Entonces, la lectura de por sí, todos estos libros te llevan, te traen, te enamoran, te hacen más, incluso más apegado a las realidades y también te desapegan de algunas cosas que tú creas apegos naturales. Entonces es interesante de toda manera la lectura. Sí, realmente todo lo que aporta la lectura es beneficioso. No hay nada que dañe en ella. Y eso es importante entenderlo y saberlo. Leonicio, pero hemos hablado mucho sobre esa importancia de la lectura, sobre todos los beneficios que nos da. Sin embargo, no hemos aclarado el que no lee, ¿qué pasa con esas personas? Yo pudiera decir, citando un poco a Mao Zedong, en un discurso que le daba allá en el año 1969, Mao Zedong decía, el que no investiga no tiene derecho a la palabra. Yo creo que el que no lee tiene que callarse. Sé que vivimos en un estado de democracia, todo el mundo tiene derecho a opinar, a hablar, pero quien no lee un libro no tiene una idea prácticamente sobre algo. Tú no puedes construir un pensamiento sobre la base de lo que tú piensas. O de lo que solamente he escuchado. O lo que has escuchado sin comprobarlo. Entonces, miren, una persona que no lee se queda en la caverna. Y quedarse en la caverna, lo decíamos ahorita, es bueno que nosotros podamos leer esa parte de la caverna de Platón, porque él lo ilustra de la manera siguiente. En una cueva hay unos hombres que están encadenados y detrás hay una sombra de un fuego que le queda al frente, pero detrás se ven unas imágenes grandes, de hombres grandes. Entonces los que están encadenados solamente pueden ver la sombra y se imaginan que todo lo que pasa por ahí es gigante. Ellos ven hombres gigantes, los animales que pasan todos gigantes, pero ¿qué resulta? Que de esos que están encadenados hay uno que sale, que se quita la cadena y sale, y luego regresa y le empieza a decir a los demás que eso que ellos pueden ver no es tan grande, que son realidades, y sale de ese mito. Sin embargo, los demás no le creen. No, dicen que no porque están apegados en el mito de la caverna y se quieren quedar ahí. Y dicen que no, que es mentira. Su zona de confort. En su zona de confort. Entonces el que no lee es precisamente eso,
una persona que vive repitiendo lo que el otro dice, y eso lo dijo fulano de tal, y porque lo dijo fulano de tal, es así. Eso lo dijeron en el noticiario, eso lo dijo fulano de tal, eso lo dijeron en la Z, eso lo dijeron en tal lugar. Sin embargo, ya cree que eso es verdad. Y hoy, y yo siempre caigo ahí, la sociedad del conocimiento no es verdad que es la sociedad del conocimiento, es la sociedad de la información. Y cuando el conocimiento es conocimiento cuando tú lo asimilas. Es conocimiento cuando tú lo asimilas. La persona lee un libro de lo que sabe, sin embargo, cuando lo está en la biblioteca es una información que tú tienes que asimilarla para que se convierta en conocimiento. Eso es así. Eso es así, Leo. Yo quisiera seguir esta conversación tan interesante contigo, pero el tiempo es cruel. Gracias por habernos dado ese espacio tan importante y hablar sobre ese tema que nos interesa a todos. Nosotros nos vamos a una pausa, no le cambie, porque cuando regresemos continuamos con más de lo que los padres deben saber.